Pues listo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educa Conciencia en nuestros webinars gratuitos para justo ahora un tema súper interesante que es el regreso a las aulas después de la pospandemia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial desde Colombia, el doctor Luis Fernando Velázquez León. Él es licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. Es magíster en Educación por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Educación por la Universidad Distrital Francisco José Caldas, en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Universidad del Valle. Y pues bueno, esta es una breve presentación, pero la trayectoria del doctor Fernando pues abarca mucho ámbito y mucha experiencia en la educación frente a clase como docente titular. Y el día de hoy tenemos un tema súper especial, doctor Fernando. ¿Nos puede hablar un poquito de ello? Lo queremos escuchar. Bienvenido. Bueno, Leticia, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a saludarlos y acompañarlos en estos espacios tan importantes, digámoslo así, en términos de la reflexión pedagógica, a todos los que estamos involucrados, ¿no? Y nos interesa de una u otra forma analizar sobre estos temas y estos asuntos relacionados con la educación. Entonces, como tú muy bien lo has ubicado, me extiende la invitación a hablar sobre el regreso, el retorno a la presencialidad o a la escuela después de la pospandemia, ¿no? Que resulta muy pertinente porque a nivel regional, a nivel de América Latina, pues ya todos los países de una u otra forma en los últimos meses han decidido retornar a la escuela después de ese periodo tan largo, digámoslo así, que nos resultó a muchos de casi año y medio, como fue el de la pandemia, ¿no? Y con todas las implicaciones que en el contexto y en el entorno educativo, pues, guardarnos en las casas implicó, ¿no? Tanto para las familias como para los docentes, para el mismo sistema educativo, pero sin lugar a dudas el impacto más fuerte pues tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en términos de su formación, ¿no? Como tal, de cambiar, digámoslo así, ese escenario que se tenía, que reconocían como escuela, ¿cierto? Y de una u otra forma, y de un momento a otro, porque fue así, ¿no? De un momento a otro, en un lapso de 2 semanas, cambiar y configurar una nueva forma de pensar la escuela, de pensar la educación, de pensar las formas de relación con los maestros, con sus mismos compañeros y indudablemente con sus familias, ¿no? Que también es un punto bastante importante para revisar, ¿no? En ese sentido. El retorno a las escuelas, ahorita después de pospandemia, pues obvio que nos genera bastantes preguntas, bastantes reflexiones. Te comentaba que aquí en Colombia, pues ya llevamos un semestre de un retorno presencial, ¿sí? Porque nosotros que somos calendario A en términos escolares, pues terminamos año escolar en diciembre. Me comentas que allá en México arrancan calendario escolar ahorita en agosto, entonces Así sí es es. pertinente mirar cómo está preparada la escuela, ¿no? Cómo está preparada la sociedad, cómo está preparada la familia, cómo están preparados los niños, ¿cierto? Bajo esas nuevas condiciones de presencialidad. Entonces, siendo esta como una introducción al tema que nos convoca hoy en este espacio y en este momento, ¿no? Em, bueno, yo preparé una pequeña presentación haciendo una revisión de diferentes documentos, sobre todo informes que a nivel mundial y a nivel regional, pues organismos como la UNICEF, organismos como la UNESCO, la misma Organización de los Estados Iberoamericanos, pues determinaron para el 2021 y para el 2022 con relación al retorno a las aulas, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir pantalla un momento Adelante, adelante, doctor Fernando. para ¿Me que lo permiso? puedan ubicar acá. Bueno, tengo acá. Bueno, ¿sí pueden ver la presentación? Sí. Ya la vemos. Listo, bueno. Entonces,
revisando, a ver, miramos, ya. Un primer informe, un primer documento que nos da como una orientación frente a ese retorno a la escuela son los lineamientos y las recomendaciones que hace la Organización de Estados Sudamericanos en el 2020 a nivel regional, ¿no? A nivel de América Latina. Y un elemento fundamental en las reflexiones que ellos ubican ahí en términos también de recomendaciones es cómo se resignificó la escuela, ¿no? Cómo ese paradigma que teníamos de la educación y de la escuela, que habíamos construido durante bastantes décadas y bastantes siglos, pues de una u otra forma es necesario y es pertinente resignificarla, ¿sí? Espérate que se me apagó el video, ya está acá. Entonces, un elemento fuerte también que plantea el informe es, bueno, ¿cómo le apostamos a esa nueva educación, no? Los niños, niñas y adolescentes se fueron para sus casas con una idea de escuela en la cabeza, duraron un año, año y medio en sus casas, bajo unas dinámicas escolares atípicas, digámoslo así, y retornan a la escuela, pero ¿será que es la misma escuela? ¿Sí? ¿Será que la escuela que dejaron es la misma que van a encontrar? ¿Sí? Eh, y hablando no solo del espacio físico, sino hablando también de los compañeros, de los profesores, de las mismas dinámicas que la escuela puede ofrecer, ¿no? Entonces, un elemento importante que ubica el informe es, bueno, cómo se resignificó la escuela, ¿sí? A lo largo de esta pandemia y cómo se preparó, ¿no? En ese sentido, para el retorno de esos niños, niñas y adolescentes a los contextos escolares. Un elemento también importante que ubica el informe es, bueno, ¿y la educación del mañana cómo queda, no? Porque ahorita esta pandemia que arrancó en el 2019, arrancando el 2020, que fue improvista, digámoslo así, ¿sí? También nos tiene que de una u otra forma dar luces sobre nuevos procesos que puedan llegar también al cierre de las escuelas a futuro, ¿sí? No estamos exentos que en una semana, en unos meses o en unos años pueda ocurrir una situación, un fenómeno ambiental, biológico, humano, ¿por qué no? ¿Sí? Que de una u otra forma vuelva a llevar al cierre de esas escuelas y lo interesante sería mirar, como lo ubica el informe también, qué planes, ¿no? ¿Qué planes se han diseñado? ¿Qué planes se proyectan frente a esas dinámicas que a futuro se puedan llegar a presentar? ¿Sí? Y el informe finalmente cierra con una reflexión bastante interesante y es que la pandemia ubicó una falta de igualdad en el acceso a la educación a distancia. ¿Sí? En términos de muchos factores que ya se han analizado, la conectividad, el uso de equipos, las condiciones también favorables o no para que esa conectividad se diera. Entonces el informe también dice, bueno, pensando en esa nueva escuela, en ese nuevo paradigma educativo, ¿qué políticas públicas, no? Sería pertinente diseñar e implementar con relación a un modelo educativo híbrido o combinado, ¿sí? Que ya no solo la educación dependa de esa presencialidad, sino que también, como nos lo puntualizó, digámoslo así, este confinamiento, eh, es importante que esa virtualidad y esa presencialidad también sean un conjunto en términos del proceso educativo, ¿no? Entonces, un modelo híbrido o un modelo combinado sería pertinente también para pensarse en esa educación a futuro, ¿sí? Ahora, ¿será que las escuelas, específicamente las escuelas públicas, las privadas, no tanto por los recursos también que tienen, están preparadas para asumir y para gestionar todo lo que implica ese modelo híbrido en términos de equipos, en términos de logística, en términos de gestión? Bueno, entonces ese es como un primer elemento, un primer informe que en el 2020 la Organización de Estados Americanos estaba ya pensando a la hora de que los estudiantes retornaran a las aulas, ¿no? Un segundo informe, y este también toca un punto bien interesante, porque ya es la salud mental y toda la violencia intrafamiliar que se generó a la luz de la pandemia, y que si los que estamos metidos en esto de la educación y lo vivenciamos cotidianamente, nos damos cuenta que los niños que se fueron no fueron los mismos que llegaron, ¿cierto? Fueron totalmente diferentes, ¿sí? Unas dinámicas socioemocionales bastante complicadas, ¿cierto? Unas formas de relación y de convivencia también bastante particulares,
Y son asuntos con los que, por ejemplo, aquí en Colombia se ha venido lidiando a lo largo de estos 6 meses a la luz de la presencialidad que desde más o menos el mes de febrero se dio, ¿sí? Eso de una u otra forma ha generado que, por ejemplo, aquí en Bogotá se haya pensado en unas, ¿cómo se llama? En unas sesiones, podríamos decir, relacionadas con la convivencia escolar, ¿no? Y las dinámicas que al interior de las escuelas se han presentado con esos niños y niñas que llegaron de pandemia. Pero bueno, este informe, que ya es de la UNESCO del 2021, de una u otra forma se pregunta sobre la salud mental y la prevención de la violencia con la comunidad educativa. ¿Sí? No solo entre pares, no solo entre niños, niñas, sino también, bueno, y las familias, ¿m? ¿Cómo les afectó? Aunque también hay varios estudios ya con relación a la afectación de la pandemia para las familias, pero ese retorno a la escuela, que no solo es un elemento fundamental para analizar de niños y niñas, sino también de la familia, pues cómo lo asumen, ¿no? En ese punto. Entonces, este informe se plantea cuatro preguntas con relación a esa salud mental y esa violencia que en escenarios familiares se llegó a presentar durante la pandemia y que de una u otra forma la escuela ahorita también reproduce, ¿no? En ese sentido. Una primera pregunta: ¿cuáles son las problemáticas más visibles en la dinámica intrafamiliar y que requieren atención inmediata? Si bien es cierto que la escuela de una u otra forma no trabaja o no es competencia suya, digámoslo así directamente, atender esa violencia intrafamiliar, sí es muy importante que los niños que de una u otra forma se ven afectados por esa violencia intrafamiliar son los que llegan diariamente a nuestras aulas, ¿sí? Entonces, directa o indirectamente, ese nivel de afectación se representa o se evidencia en el contexto escolar. Una segunda pregunta que ubica el informe: ¿cómo se ha manejado en la época de pandemia la violencia familiar a la que están todos expuestos los niños y jóvenes en el confinamiento? ¿Sí? Entonces es importante mirar, bueno, si la pandemia ya pasó, ya terminó y estamos en una supuesta normalidad, ¿cierto? Esa violencia intrafamiliar, ¿cómo afectó a nuestros niños y niñas? Y cómo la escuela de una u otra forma tiene también que entrar a intervenir y a lidiar cotidianamente con esas situaciones que los niños y niñas pueden llegar a presentar, ¿no? Una de las situaciones, por ejemplo, recurrentes, fuertes ahorita en términos de salud mental es el suicidio, ¿sí? Entonces, ese es un punto también fuerte que hay que mirar. ¿Existe un plan o proyecto preventivo para abordar la violencia y cómo la sociedad civil puede acceder a materiales de la UNESCO? Varias entidades el año pasado, a finales del 2021 y este año, la UNESCO, la CEPAL también, la ONU, han generado diferente material de apoyo, ¿cierto? Y diferente material que se puede acceder, al cual pueden acceder los cuidadores, los docentes, toda la parte directiva, los mismos padres de familia, con relación a esta prevención, ¿no? A esta prevención y el cómo abordar estas dinámicas que nos trajo la pospandemia, sobre todo en el contexto escolar y también familiar. Eso es muy evidente. Y una última pregunta tiene que ver con cómo manejar la contención emocional de los estudiantes mediante la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, es evidente que de una u otra forma, los profesores no estamos realmente preparados 100%, ¿sí? Para contener o para tener un uso, digámoslo así, fuerte o evidente con respecto a la emocionalidad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Mm? Hay personal especializado, ¿sí? Pero sí se hace necesario de una u otra forma planes, programas, proyectos, ¿cierto? Capacitaciones que ubiquen situaciones, que ubiquen contextos donde los docentes de una u otra forma puedan llegar a generar algún tipo de propuesta o algún tipo de intervención mínima con relación a esas problemáticas emocionales, ¿no? Entonces, este segundo informe es muy claro y da muchas luces con relación a ese proceso. Un tercer informe también es del 2021 y este ya es de la UNICEF, tiene que ver con el regreso seguro a la escuela, ¿no? Este informe es mucho más a nivel mundial, no es tanto a nivel de América Latina, sino es un informe a nivel mundial y de una u otra forma plantea varios aspectos o varios puntos o varios elementos a tener en cuenta con relación al retorno a las escuelas, ¿no?
Un primer elemento es que las escuelas de una u otra forma tienen que propiciar y el mismo Estado tiene que propiciar campañas participativas e inclusivas para el regreso a la escuela, ¿sí? Algo que sí dejó muy claro la pandemia es la brecha, ¿cierto? Y son los factores de exclusión que se hacen evidentes en muchas sociedades, específicamente la sociedad latinoamericana, ¿no? Hablando un poco de la región y en los países también. Entonces, la pandemia también amplió un poco más esa brecha, ¿cierto? De exclusión entre niños y niñas y también en el contexto social. Entonces, ese retorno a la presencialidad y ese retorno a la escuela propende, digámoslo así, por campañas que tienen que ser inclusivas en términos también de cómo llegan esos niños a la escuela y cómo hacemos nuevamente, ¿no? Para engancharlos, digámoslo así, en ese contexto pedagógico y contexto educativo. Uh, Nos damos cuenta que básicamente hay estudiantes que llegan este año a la escuela o llegaron este año a la escuela y son relativamente nuevos, ¿sí? Por ejemplo, los niños y niñas de ciclo básico, que llegan por ejemplo, aquí en Colombia el ciclo inicial y el ciclo básico, hasta los 11 años los niños hacen primaria. Entonces, niños que llegaron después de pandemia a tercero de primaria, segundo de primaria, porque sus primeros años escolares, pues de una u otra forma fue en un modelo virtual, ¿no? Entonces son niños que llegan nuevos a la escuela y son niños con los que de una u otra forma hay que empezar a trabajar en términos de inclusión, de convivencia, de participación y muchos factores que se puedan llegar a presentar. Bueno, es importante también, y este informe lo recalca a nivel mundial, las ausencias, ¿no? Un elemento y una consecuencia fuerte que dejó la pandemia es el ausentismo escolar, ¿sí? Y de una u otra forma, se me va bueno, el ausentismo escolar y el Deserción. abandono escolar, ¿sí? Sí. Entonces, ese también es un elemento fundamental, específicamente aquí en Colombia, el cómo hacer para que los niños retornen a la escuela, ¿no? En ese punto, que no abandonen, fue un año y medio, casi 2 años de recibir clases virtuales y la presencialidad, pues de una u otra forma, tiene que generar o tiene que ser atractiva para ellos. ¿Sí? Entonces el ausentismo, el quedarme mejor en la casa, el mejor me conecto de allá, o mejor no vuelvo a la escuela porque para qué tal la vuelvan a cerrar, ¿cierto? Entonces también son políticas, digámoslo así, con las que la escuela y la misma sociedad tiene que entrar a intervenir en ese punto, ¿no? Capacitar a los docentes en la transición de regreso a la escuela, eso también es fundamental, ¿no? En varias bibliografía que tú revisas, te ubican, bueno, la escuela tuvo que reinventarse, el docente tuvo que reinventarse, ¿sí? Porque su escenario pedagógico era el aula. Entonces ya trabajar en un contexto virtual de una u otra forma implicó reinventarse, implicó revisar muchos elementos para ubicar esa transición. Ahora, el regreso a la escuela, ¿cómo sería? No solo para esos niños y niñas, sino también para los docentes, ¿no? En ese punto, ahorita más adelante en el informe que vamos a mirar de Bogotá, hay algo muy interesante en una percepción que tiene un docente. Ya no, pues yo estaba en mi estado de confort y me sacaron de él, ¿sí? Entonces me tocó empezar a hacer guías, a planear, a trabajar, a ubicar cosas y ahora volver a la escuela, pues entonces no sé qué hacer, si seguir en el estado de confort, seguir haciendo guías. Entonces esa capacitación también es fundamental ahí. Un cuarto punto también tiene que ver también con el acompañamiento psicosocial de niños y niñas a la hora de reabrir las escuelas, ¿no? Eso es fundamental. Abrimos las escuelas y no se abren con la misma intencionalidad, ¿no? Sino también tienen que abrirse de una u otra forma pensando en que esos niños y niñas necesitan un acompañamiento psicosocial, así como necesitan un acompañamiento emocional, también necesitan un acompañamiento psicosocial en términos de la forma de relación, ¿no? De las formas de relación entre pares y de las formas de relación también con los adultos. Entonces, es fundamental también, en el informe se resalta que a la hora de abrir las escuelas, ese factor, como es el acompañamiento psicosocial a niños y niñas, sea determinante también. ¿Sí? Algo importante también que ubica este informe es la planificación. ¿Sí? O sea, las escuelas de una u otra forma, y de por sí los sistemas educativos, no solo hablemos de la escuela o de los directivos, sino también de las políticas públicas y los estados, ya tienen que tener una planificación en términos de la educación y la protección y la proyección de esa educación, ¿no?
después de la pandemia, y ahorita es importante que los estados también empiecen a generar planes de contingencia o planes de intervención o políticas educativas tendientes a pensar, digámoslo así, en posibles factores que puedan llevar nuevamente al cierre de las escuelas o nuevamente a la reconfiguración de la escuela. Hay un sexto punto y esto tiene que ver más con las poblaciones de desplazados, ¿no? Como te digo, este informe es a nivel mundial y habla de las adaptaciones para contextos de campamentos. Entonces, este punto se ubica más, por ejemplo, para un contexto africano, según lo ubica también aquí el informe, pero también para algunos países latinoamericanos, bueno, en términos de desplazamiento, ¿no? Ya sea forzada, militar y demás. Entonces, también, bueno, ese regreso a la escuela, esa presencialidad en la escuela para esta población, cómo se determina, ¿no? En ese punto. Y un último punto, pues tiene que ver con los mensajes de abogacía, que básicamente tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, que a lo largo de estos meses, pues creo que ya los hemos como interiorizado, ¿no? A la luz de los infogramas, a la luz también de los sistemas de vacunación que en este último semestre se masificaron mucho más y que de una u otra forma también mitigó un poco el avance, digámoslo así, de la pandemia, ¿no? No la erradicó, porque también sí es cierto que muchos académicos ubican que la pandemia pues se mitigó, pero no se va a erradicar ni va a desaparecer pues en un 100%, ¿no? Sino que de una u otra forma, tanto las escuelas como nosotros tenemos que empezar a convivir, ¿no? Aprender a convivir con ese proceso. Un cuarto informe es de la UNICEF, tiene que ver también con un marco para la reapertura de las escuelas, ¿sí? Y ubica 4 puntos muy claros que también tienden a ubicar los informes anteriores, ¿no? Que son las operaciones seguras, todas las condiciones de seguridad que debe tener las escuelas para su reapertura, ¿no? En términos de bioseguridad, entonces el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, todo lo que en los últimos meses ya nos hemos como vuelto expertos nosotros un poco, ¿no? La prioridad con relación al aprendizaje, un elemento fuerte y varios discursos que se ubican después de la pandemia es que fueron 2 años de atraso, ¿no? Porque en esos 2 años de atraso los niños y niñas no aprendieron nada, ¿cierto? Entonces se hace necesario de una u otra forma retornar a la escuela para que vuelvan a conectarse con esos aprendizajes que en su edad escolar y en su edad biológica deberían tener. Entonces, algo importante que ubica este informe, a diferencia de los otros, es priorizar el aprendizaje, ¿no? En ese sentido, ¿será que ahorita que los niños retornen a la escuela, la prioridad de la escuela es adelantar los conocimientos que no vieron? ¿Mm? ¿O será que la prioridad de la escuela es generar otros tipos de aprendizajes o de saberes, ¿cierto? A la luz de estas nuevas condiciones. ¿O será que ese aprendizaje va a estar ligado a esa resignificación y esa nueva escuela que varios pedagogos y varios académicos con relación al campo educativo plantean? Otro elemento fundamental que plantea el informe es el bienestar y la protección, ¿no? En términos también del cuidado de sí y también el cuidado del otro. Y por último, y también en este informe se retoma un poco porque también es un informe a nivel mundial, es beneficiar a los más marginados, ¿sí? Cómo esta pandemia no tocó de igual forma a toda la sociedad, ¿cierto? Sino que fue el impacto más fuerte fue para los niños que no tenían conexión o las familias que no tenían los recursos, ¿sí? O de una u otra forma, las condiciones también alimentarias y sociales que tenían. Entonces, es importante ubicar también que ese retorno a las aulas, a las escuelas, pues tiene que ubicar ese tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, la jornada de los estudiantes es de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pero en ese transcurso de la jornada, a los niños y niñas se les ubica un refrigerio caliente o un refrigerio y un almuerzo. Entonces, muchos de los o bastantes familias ubican a la escuela o mandan a los niños no por los aprendizajes, sino porque realmente vayan a formarse para el futuro, sino sencillamente por la alimentación, ¿sí? Porque en la escuela comen todos los días.
Entonces, mira que es un elemento también fundamental en ese sentido, ¿no? Pensar en todos estos factores también a la hora de, de, de hacer un análisis, una reflexión con la presencialidad nuevamente. Y un último informe, creo que sí, un último informe tiene que ver ya con propuestas, ¿no? Este informe es de la UNICEF, también del 2021, con propuestas específicamente dirigidas no solo a la escuela, sino a la sociedad civil, ¿sí? Y cómo de una u otra forma pensarse ese retorno a las aulas a la luz de 10 propuestas que se plantea la UNICEF en esta minuta, ¿no? Eh, el primer elemento pues tiene que ver con pensar en volver a la escuela de una u otra forma, pero ya en un escenario híbrido, ¿no? Clases remotas, presenciales, por ejemplo, el año pasado que volvimos aquí a Colombia a la escuela, se entró con un modelo semipresencial. ¿Sí? Los niños y niñas no venían todos, no iban todos los días a la escuela, sino se entró fue por grupos. ¿Sí? Entonces los lunes iba un grupo, los martes iba otro grupo, en términos de que no se encontraran todos, ¿no? Por cuestiones de burbuja y de bioseguridad. ¿Mm? La entrada no fue obligatoria, ¿cierto? Fue voluntaria. Entonces los niños y niñas que decidieron, o los niños no, los papás, las familias que decidieron dejar a sus niños y niñas en la casa, pues la escuela también tenía que ubicar esa parte de la virtualidad, ¿no? Entonces tenía que estar muy atenta a la presencialidad y a la virtualidad. Entonces era un modelo híbrido bastante interesante ahí, ¿sí? En ese sentido también, cómo se proveen de dispositivos y de conexión a esos niños y niñas y a los docentes que de una u otra forma ubican ese proceso, ¿no? Ahorita estamos hablando del retorno a las escuelas, pero algo importante que dejó y una reflexión fuerte que dejó esta pandemia son los sistemas tan precarios de conectividad que tenemos, ¿no? A nivel educativo. ¿Sí? Las escuelas, en este caso las escuelas públicas, no hablo de las privadas porque los recursos son diferentes, pero las escuelas públicas de una u otra forma viven en un estado de precariedad bastante complicado con relación a los equipos y a la conexión, ¿sí? No ha sido una prioridad, por ejemplo, fuerte para los estados dotar a la escuela de equipos, de elementos, de una conexión de internet bastante fuerte, ¿sí? Y eso también dificulta o ha dificultado ese modelo híbrido. ¿M? Porque una cosa es cómo se plantee y otra que estén las condiciones para hacerlo. Un tercer punto, pues de una u otra forma, habla sobre los recursos y las condiciones y las orientaciones de los recursos, ¿no? Que debe tener la escuela o que debe de una u otra forma diligenciar para que esos niños y niñas vuelvan. ¿M? Informar de manera clara y oportuna sobre las decisiones del retorno a clases, eso es fundamental. De pronto ahorita en este semestre la información ha sido mucho más confiable, pero el semestre pasado, el año pasado finalizando, pues no era seguro cuántas veces o en qué calendario se iba a volver, ¿no? Ahorita que México, por ejemplo, retorna a la presencialidad, creería yo que las decisiones, digámoslo así, el calendario ya es mucho más viable y está mejor organizado, ¿no? Porque decir, no, bueno, vamos 15 días, pero espere porque la Organización Mundial de la Salud volvió a mandar a confinamiento, entonces vamos a estar otras 2 semanas, pero bueno, ya levantaron la alerta roja, entonces podemos volver a la escuela. Entonces es importante que haya claridad en ese proceso de comunicación e información y que a lo largo de estos meses se ha visto mucho más claro, ¿no? Más evidente. Entonces, como te decía, a lo largo de estos meses ya la normalidad, digámoslo así, entre comillas, ya se hace mucho más evidente, ¿no? Creería que los sistemas o las jornadas de vacunación han sido fundamentales en ese punto. Por ejemplo, aquí en Colombia, los niños y niñas de 12 años para arriba, pues ya tienen hasta 2 o 3 dosis, entonces eso genera un poco más de confianza, ¿no? De 5 a 10, 11 años, ya también están en ese proceso de 1 o 2 dosis. Entonces, mira que eso ya también ha generado a lo largo de estos meses que haya una confianza mucho más fuerte en el retorno a las aulas sin dejar de lado
por ejemplo, el uso de tapabocas, manos y demás, ¿no? Aquí en Bogotá el uso de tapabocas se había quitado para espacios cerrados, ¿no? Entonces, aulas, sistemas de transporte, pero hará de unas 3 semanas para acá se volvió a disparar el nivel de contagios y entonces salió una resolución recomendando el uso de tapabocas en espacios cerrados nuevamente, ¿no? Entonces, mira que estamos como en ese vaivén también fuerte ahí. Bueno, un quinto punto, entregar apoyo orientado al bienestar psicológico de la comunidad educativa. Y mira que cuando hablamos de bienestar psicológico, no solo hablamos de niños y niñas, sino también de profesores. Sí, ese es un tema también bastante álgido porque eh, varios estudios se centran bueno, en el apoyo psicosocial, socioemocional de niños y niñas y adolescentes, cómo van a llegar a la escuela y demás. Pero bueno, ¿y quién se ha preguntado por los profesores, no? O sea, cómo llegaron los profesores en ese sentido y en ese apoyo psicosocial que también de una u otra forma fue determinante o tiene que ser determinante en el contexto educativo? Algo importante también que ubican este informe es que las escuelas tienen que adaptarse, ¿cierto? Para ser también parte del espacio libre, ¿no? Actividades al aire libre. O sea, también mira que la configuración de la escuela, llegando de la presencialidad, me saca a mí de ese espacio del aula de clase de las 4 paredes y el tablero, ¿no? Entonces me invita también a mí como docente a reconfigurar y a pensarme nuevos espacios y nuevos escenarios pedagógicos en términos del avance pedagógico, pero también del cuidado, ¿cierto? De la bioseguridad. Um, bueno, otro punto aquí que sería importante para mirar, porque hay unos que son mucho más específicos. De pronto el punto número 10, monitorear el bienestar emocional de estudiantes y profesores en apoyo con la red de salud. ¿Sí? Entonces es importante que de una u otra forma las escuelas hayan generado unas redes de apoyo y unas redes también de intervención, ¿sí? Y de monitoreo, ¿sí? Con estudiantes o con profesores que llegando a la presencialidad, ¿sí? Pues de una u otra forma necesitan otro tiempo u otro nivel de adaptación, ¿sí? En ese sentido. Es importante también, y también como docente lo ubicamos nosotros, que en estos últimos meses con los chicos ya en las aulas hemos estado más atentos, ¿no? Más atentos por ejemplo, a los niños y niñas que no socializan, por ejemplo, ¿cierto? A los niños y niñas que de una u otra forma en pandemia se volvieron ludópatas también, pegados a ese celular y no se desprenden de él, ¿cierto? A los niños y niñas que de una u otra forma han llegado con unas ideas donde no se ubican, donde la escuela les aburre, la presencialidad les aburre, ¿cierto? A niños y niñas donde de una u otra forma en estos 2 años o año y medio cambiaron sus hábitos también sociales y cotidianos, ¿sí? Porque sencillamente se conectaban a la clase, pero pues no se disponían para ella, ¿no? Un baño diario, un desayuno, ¿cierto? Como no prendían la cámara, pues era muy complicado también evidenciar ese tipo de situaciones. Entonces, mira que ese sistema de monitoreo y de apoyo ha sido fuerte. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí que retornamos ya va para un añito, el primer semestre, el semestre pasado finalizando de forma intermitente, pero este segundo ya presencial, ya se han hecho evidentes muchas más problemáticas de forma presencial con esos niños y niñas, en términos de que uno los tiene ya todo el día, ¿no? ¿Sí? Entonces ya uno ya puede ubicar ciertos elementos a los cuales es necesario prestarle mucha más atención en ese punto. Entonces, mira, esta es Sí, de como la acuerdo. primera parte que yo había preparado. ¿Me estoy gastando mucho tiempo o no? ¿Tú qué dices? Un Pues poquito. igual aquí tenemos algunas preguntas de la audiencia. Rack Tejeda te pregunta, ¿qué hacer para minimizar la deserción o el ausentismo en las escuelas? ¿Hay algún protocolo que estén implementando en Colombia? ¿Hay alguna indicación por parte de las autoridades allá? Mira que aquí en Colombia, para ubicar como el semestre pasado, bueno, el semestre pasado me estoy refiriendo de 2021, se había dejado el retorno voluntario, los que quisieran o no asistir, pues se daba también la flexibilidad que si quería recibir clases desde la casa de forma virtual lo podía hacer desde que tuviera las condiciones, ¿no? Entonces el año pasado todo fue muy flexible.
Este año, cuando la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación dice, bueno, ya el retorno es obligatorio 100% a las aulas, pues sí se hace necesario e importante empezar a mirar ahí y hablar con las familias, porque así como volvieron los niños y niñas a las aulas, pues los papás también volvieron a sus trabajos, ¿sí? Y ellos en sus trabajos, pues también de una u otra forma, como antes de pandemia, pues se concentraban sus 8 o 10 horas en el trabajo, yo mando al niño al colegio, ¿cierto? Y allí me lo van a tener hasta las 2:30, 3, entonces no me tengo que preocupar por nada. ¿M? Pero resulta que en esa pandemia, pues nos cambió el chip a todos y sobre todo a los muchachos también, ¿no? En términos de hábitos. Entonces se ha hecho muy recurrente, por ejemplo, en este primer semestre del 2022, cuando ya la presencialidad es obligatoria, el estar en como una comunicación directa con los papás, ¿sí? De forma, algo que sí dejó la pandemia muy, muy interesante fue la comunicación virtual, ¿no? En ese punto. Entonces, diferentes plataformas donde tú ya te puedes conectar y mandar un correo o una anotación o una citación y le llega directamente al correo al papá que como tiene celular ahí también lo mira en tiempo récord. Entonces, esa comunicación con los padres ha sido fundamental, ¿sí? Hola, ¿qué pasó que su niño no vino hoy? ¿Qué pasó que está llegando tarde? ¿Sí? Entonces, esa comunicación escuela-casa ha sido fundamental también para minimizar el ausentismo, ¿no? Ya la deserción escolar tiene que ver también con las familias, ¿sí? Porque si un niño se retira de la escuela, no es porque el niño lo quiera, sino porque de una u otra forma la dinámica familiar también lo ha llevado a eso, ¿no? En ese punto, ¿sí? Entonces, ese también ha sido un trabajo que se ha hecho en talleres de padres, ¿sí? Específicamente en términos de la deserción. Aquí en Colombia, de una u otra forma, por ejemplo, los niveles de escolaridad hasta la secundaria son gratuitos, ¿sí? Pero es una obligación también que todos los niños tienen que estar estudiando, ¿sí? Porque no tienen que pagar nada. Entonces, niño que no estudie, hay que ubicar directamente a los papás o al representante para mirar, bueno, ¿y este niño por qué no está estudiando si todas las condiciones se dan para que usted pues no pague nada, ¿no? En realidad, si la cuestión es de dinero. ¿M? Entonces, mira que ese es un caso extremo, ¿no? Un caso extremo es cuando los colegios también reportan a ese padre o madre de familia a una entidad que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que vela por la protección de los derechos de niños y niñas, porque de una u otra forma se le está violentando el derecho a la educación, ¿no? Si yo como padre no mando a mi niño a la escuela, pues de una u otra forma debo tener también algún tipo de llamado de atención por ese derecho que le estoy negando, ¿no? Entonces, ese ha sido como una estrategia, digámoslo así, ¿sí? Para evitar primero el ausentismo y pues posteriormente la deserción escolar, ¿no? Como tal. ¿M? Hay que tener en cuenta Sí. algo muy, muy importante y es con el nivel también con el que llegaron los niños y llegan los niños, ¿sí? Eso sí es fundamental, ¿no? Entonces la escuela también tiene que readaptarse a esas condiciones con las que los niños y niñas van a llegar. ¿M? Entonces, si yo como profe, por ejemplo, voy a priorizar procesos de producción textual, pero si yo me doy cuenta que estos niños en año y medio no escribieron nada, ¿m? Entonces, hay que de una u otra forma empezar a ubicar ese tipo de cosas. Porque el ausentismo, también aquí en Colombia, en varios informes se ha ubicado, el ausentismo también tiene que ver porque los niños y niñas se aburren en la escuela, se están aburriendo en la escuela, ¿sí? Entonces la escuela volvió a retomar, digámoslo así, ese sentido que tenía en términos pedagógicos, pero los niños y niñas venían con unos hábitos y unas dinámicas de pandemia bastante particulares y diferentes, ¿no? Entonces, hay que mirar esos procesos también de transición y de acomodación, cómo se pueden llegar a dar Claro. para evitar ese aburrimiento y posible deserción escolar, ¿no? En ese punto. Claro, fíjate, doctor Fernando, que acá tenemos una realidad muy interesante. Sacó el INEGI a principios de año un reporte sobre el ausentismo, los motivos de ausentismo a nivel nacional en México. Y algo curioso en nuestro país es que justo la parte de la preocupación económica, de me salgo de la escuela para apoyar a mi familia de trabajar,
porque no tengo acceso a las tecnologías y porque la escuela me aburre, ¿no? Esta parte que comentabas, creo que es algo que aquí en México tenemos todavía como mucho que trabajar en el aspecto psicosocial de estos estudiantes, en donde muchos de ellos encuentran esta vulnerabilidad, tanto económica como psicológica, y bueno, algo interesante, ¿no? Que preferirían estar estudiando presencial, ¿no? A veces si de pronto hacemos este sondeo entre los alumnos, porque de esta manera pues están atentos, ¿no? Estoy como poniendo atención. Pero esto que pasó en la pandemia que comentas, ¿no? De pues quién sabe qué sucedía detrás de la cámara, en algunos casos pues se disponía todo el recurso para el aprendizaje y en otros no, pues entonces en este sentido, pues la escuela también perdió mucho sentido de aprendizaje, ¿no? Entonces ahora estamos en este retorno a las aulas presenciales aquí en México. Justo el próximo lunes iniciamos este curso a nivel nacional, todo el nivel educativo de educación básica, preescolar entran, regresan a las aulas y justo de una manera como más en forma, ¿no? Ya conforme el calendario, ya sin estas pausas, a menos hasta ahora con este reglamento y este oficio por la SEP, pues no se ha dado otra instrucción. Y entonces, aquí, ¿qué pasa, no? Cuando regresan a estas aulas, después de, pues, estos casi 2 años, ¿no? De estar sin la parte de las cuatro paredes de la escuela, y además, ¿no? Con un grado, como dices, psicológico importante, es decir, con un bienestar emocional que quizá en algunos casos no es el más óptimo y en otros pues hay mucha vulnerabilidad, ¿no? En el sentido de trastornos de ansiedad, depresión, como comentábamos, ¿no? Índices de suicidio más elevados, ¿no? Entonces todas estas cuestiones acá, pues cómo las podemos ir cachando, ¿no? En esta realidad. No, y mira, Leticia, que ahí la pregunta clave es, ¿qué tiene que ofrecer la escuela? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué le ofrece esa escuela a estos niños y niñas, a esta nueva generación post pandemia? ¿Sí? ¿Qué tiene que ofrecerle que sea llamativa para ellos, no? Que ya ellos no lo vean como un requisito, porque tocó ir, porque mi papá me levantó y si no voy a la escuela X o Y, sino la escuela de una otra forma. ¿Qué tiene que ofrecerles en términos de engancharlos nuevamente? ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Mm? Antes de pandemia, uno sabía y los niños sabían que tenían que ir a la escuela porque era un requisito social, no era un compromiso social y era un compromiso familiar. O sea, nunca se cuestionaron por eso. Yo voy a la escuela a aprender que no sé, pero voy a aprender. ¿Sí? O sea, no hubo cuestionamiento por eso. Ahorita, después de pandemia, sí la pregunta es fuerte, ¿no? ¿Qué tiene que ofrecer la escuela? Porque esos niños y niñas que están ausentes o que no van a volver, pues de una u otra forma ya no le encuentran un sentido, no le van a encontrar un sentido a esa escuela que de pronto quiere seguir siendo la misma escuela como la que estaba antes de pandemia, ¿sí? Entonces sí es importante y es un elemento fundamental resignificar la escuela, ¿sí? Resignificar la escuela en términos de esta nueva generación y en términos de estas nuevas necesidades de esos niños y niñas que, como tú dices, entran o arrancan ahorita el lunes, ¿sí? Entonces, sí es importante, mira, la escuela va a seguir con su mismo paradigma tradicional, ¿sí? O al contrario, la escuela se repensó, se resignificó y de una u otra forma está orientándose para estas generaciones o para estos grupos de niños y niñas que duraron 2 años sin la escuela y en la casa, ¿sí? O sea, eso es importante. Y es importante también mirar en los saberes y los aprendizajes, ¿no? En ese punto, ¿sí? ¿Continúo? Sí, Bueno. sí, sí, adelante, adelante. Listo. Bueno, con relación a eso que Leticia está ubicando y a ese pensar la escuela, pues viene como una segunda parte y ya la parte final de la presentación que preparé y tiene que ver con tres preguntitas sencillas. ¿Qué se evidenció? ¿Cierto? Entonces, ¿qué se evidenció a lo largo de la pandemia? Se evidenció una crisis del modelo educativo, ¿cierto? Ese modelo educativo tradicional de una u otra forma no pudo soportar este año y medio y 2 años de pandemia. Entonces, de una u otra forma, eso implica
repensarse y resignificar la escuela. Se evidenció los problemas de conectividad, ¿sí? Aunque estamos en pleno siglo XXI con tecnología 5K y todo lo que ustedes quieran, pero no todos tienen o tenemos acceso, ¿sí? A esa conectividad como la escuela la estaba pensando. Se evidenció que fue necesario que la escuela se autogestionara, se reinventara y se adaptara a las exigencias del momento, ¿sí? ¿Qué se evidenció también? Se evidenció la necesidad de adaptar los currículos, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Adaptar los saberes, adaptar los currículos, ¿a qué? A estas nuevas condiciones, ¿sí? Se evidenció la necesidad de otra forma de ser y hacer escuela. ¿Cómo hacemos nueva escuela? Con esos nuevos currículos y con esa reinvención que debe tener la escuela frente a su nuevo modelo educativo. Se evidenció también que es muy importante la parte socioemocional y el bienestar de estudiantes y docentes. De pronto la escuela antes de pandemia a eso no le estaba apuntando mucho, ¿no? No era una prioridad para la escuela, ¿sí? La parte socioemocional, tanto de estudiantes como de docentes, ¿no? Pero entrando de pandemia, sí es importante mirar esa carga emocional, ¿no? Esa carga emocional con la que niños, niñas, adolescentes y profesores llegaron pues de esos 2 años, digámoslo así, en términos de relación, ¿no? No es lo mismo relacionarse con una persona a través de la cámara, de la pantalla, que ya tener una relación más directa, ¿no? Eso es fundamental. Y también encontramos que eso toca volvérselo a enseñar a los niños y niñas, ¿no? O sea, volverles a enseñar cómo socializar con otros. ¿Mm? Eso es fundamental. Así como la pandemia les enseñó a ellos a socializar con la familia, después de la pandemia nos toca en la escuela volver a ubicar cómo socializan entre ellos, cuáles son las formas de socialización, ¿cierto? Esos niveles de convivencia y de relación, porque también los niveles de agresión han sido bastante fuertes, ¿no? De situaciones han sido bastante fuertes en términos de la agresión, en términos del maltrato, en términos del acoso, se han también generalizado ese tipo de manifestaciones a lo largo de estos meses. Y un último punto, ¿en qué se evidenció? Falta de orientaciones claras en la política educativa, ¿sí? Las políticas educativas y estatales de una u otra forma estaban muy distantes, ¿sí? De esa escuela que nos tocó reinventar y vivir a lo largo de la pandemia, ¿sí? Y es evidente porque el modelo educativo ubica unas políticas públicas claras, ¿no? Que siempre habían funcionado, ¿m? Pero cuando ya toca, ya cuando ese modelo educativo me lo cambian, ¿sí? Cuando ya me cambian el examen, cuando me sabía todas las preguntas y respuestas, pues entonces ahí ya implica de una u otra forma ubicar nuevas orientaciones con relación a la política educativa. Otra pregunta, ¿qué fue lo urgente? Bueno, ¿qué fue lo urgente durante la pandemia? ¿Sí? Pensarse en una convivencia escolar hacia una nueva escuela, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo prioritario. Pensarse o lo urgente es cómo ubicar esa conflictividad entre los estudiantes. Que eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Te lo digo ahorita viviendo, después de que estos chicos ya llevan ya casi un año de retorno a la escuela, 6 meses de forma presencial obligatoria, y eso es como lo que nos hemos encontrado, ¿no? Ya lo hemos repetido también bastante, el estado socioemocional de los y las estudiantes, ¿sí? Lo urgente es universalizar el acceso al mundo digital de niños y niñas. Y universalizar el acceso no es que tengan un celular, ¿cierto? Para que se la pasen jugando todo el día, sino que de una u otra forma también configuren una nueva forma como ese ciudadano digital, ¿no? Como lo ubicaba Canclini en su momento. Am, lo urgente también, priorizar el currículo, ¿sí? De una u otra forma también reinventarse la escuela implica también reinventarse los saberes, los conocimientos y ese currículo que de una u otra forma, lo que yo te digo, ¿no? ¿Qué tiene la escuela ahorita para ofrecer? ¿Sí? ¿Será que tienen las mismas áreas de conocimiento que siempre se han dado con las mismas estrategias, las mismas metodologías, los mismos métodos, los mismos libros, las mismas guías? ¿No? ¿Qué tiene la escuela para ofrecer a esos niños que de una u otra forma duraron 2 años sin hacer parte de ella, ¿no? De forma presencial. Y por último,
lo urgente, la capacidad de acomodo y conciliación de las comunidades educativas, ¿sí? Eso sí es importante, la escuela y los docentes, las familias, de por sí toda la sociedad tiene que acomodarse nuevamente a esa presencialidad, no a esa normalidad, si la queremos llamar normalidad, porque ya no va a ser normal. Ya, esa famosa normalidad no es tan normal. Cuando tú ya llevas un tapabocas, cuando tú ya necesitas un distanciamiento, cuando tú ya ubicas, digámoslo así, unos síntomas en términos de POG y demás, pues ya no es tan normal, ¿sí? Entonces, sí es importante acomodarse a estas nuevas condiciones sociales, pero también educativas, ¿sí? En ese punto. Y una última pregunta es, bueno, ¿y cuál es el desafío? ¿Sí? ¿Qué nos espera a nosotros, los que estamos metidos en esto de la educación, en términos de esta pospandemia? ¿Sí? Entonces, los problemas socioemocionales no se van a terminar en una semana ni en un mes, ¿cierto? Y es algo con lo que la escuela de una u otra forma y la misma sociedad tiene que estar también ubicando. Por ejemplo, imagínate también las familias. Eso no es solo también cuestión de la escuela, sino también es una cuestión de la familia, ¿no? En términos de la socioemocionalidad de los hijos. ¿M? El desafío es la educación híbrida también, ¿sí? En términos de cómo lograr que esa educación, tanto virtual como presencial, de una u otra forma, llegue a un común acuerdo, ¿no? El desafío el rol del profesor, definitivamente, ¿sí? Así como tuvimos que reinventarnos en la virtualidad, en términos de la mediación pedagógica, ¿cierto? Diseñando material, mirando, haciendo, utilizando diferentes plataformas, pues también el volver a la escuela implica también reinventarse, ¿sí o no? ¿Será que ese rol del profesor es el mismo de antes de pandemia? ¿Mm? Entonces cojo un marcador, lleno un tablero, ahí está la información, pásenla al cuaderno y hago evaluación, examen y sí, ese rol del profesor también tiene que cambiar a la luz de estas nuevas condiciones, ¿m? Porque de una u otra forma también influye mucho en lo que ubicábamos ahorita, que es el aburrimiento, ¿no? Y la deserción escolar en términos del ausentismo, ¿sí? Em, el desafío, adquirir habilidades para la vida, ¿sí? Nos dimos cuenta que de una u otra forma este confinamiento y esta pandemia nos demanda, ¿sí? Adquirir nuevas habilidades, ya no para la ciencia, ya no para las matemáticas, no, para la vida. Eso es fundamental también ahí. El desafío es la percepción de los estudiantes frente al sistema educativo, frente a la escuela, frente a los maestros, ¿cierto? Frente a la pertinencia del conocimiento. ¿M? Por ejemplo, llegan los estudiantes, aquí en Colombia, los estudiantes de grado 11, que es el último grado escolar, presentan una prueba, que es la prueba Saber, que es una prueba muy similar a las PISA a nivel internacional, ¿no? Mide su nivel de conocimiento. Ellos la presentan ahorita en 2 semanas, ¿m? Pero hay que ver que sus estudiantes de grado 11, grado noveno y décimo lo hicieron virtual, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, y ahí cómo sería la percepción de los estudiantes frente a esas pruebas. Nada más que el resultado de esas pruebas también determina el acceso a algunas universidades por los puntajes. ¿M? Entonces, ese es un elemento fuerte. Algo que es muy recurrente que tú encuentras cuando ubicas este tema es recuperar los aprendizajes perdidos. La gran mayoría piensa que esos 2 años fueron perdidos porque no se aprendió nada, ¿no? Entonces hay que recuperar los aprendizajes que se perdieron en la escuela, ¿no? Pero cuando hablan de aprendizajes perdidos, hablan es de temáticas, de contenidos. ¿M? Entonces, eso, míralo ahí también fuerte, ¿no? Bueno, entrar al mundo digital de niños, niñas y adolescentes, no volver a la misma normalidad de antes de pandemia, que es lo que yo te comentaba, ¿no? Eso, pensar en una nueva normalidad o en la normalidad como estábamos antes de pandemia, es imposible pensarlo, ¿cierto? Y si es imposible pensarlo a nivel social, pues imagínate a nivel educativo. ¿M? El retorno presencial a las escuelas de niños y jóvenes, ese es el desafío fuerte al que ustedes se van a enfrentar el lunes. Importante el apoyo a los docentes, ¿cierto? Ese es un desafío fuerte, porque si algo que también evidenció la pandemia es cómo muchos docentes trabajan
con las uñas, ¿no? En ese punto, ¿sí? Los mandaron a la casa o nos mandaron a la casa a trabajar virtual, pero sin equipos, sin conectividad. Tocaba sacar de los recursos propios para pagar, por ejemplo, los sistemas de conexión. Si no tenía computador, pues, profe, mire a ver cómo hace. Entonces, ese apoyo a los docentes tiene que ser fundamental. Y no solo en términos materiales, sino también en términos de capacitación, ¿sí? Eso también resulta determinante. Y por último, resignificar, orientar y reorganizar de una manera distinta la escuela, que ha sido como, que fue como que con lo que arranqué y es con lo, como con lo que termino, ¿no? Resignificar la escuela, pensarnos otra forma de hacer escuela, ¿sí? En ese punto. Y eso implica organizarla, reorganizarla, ¿sí? Y organizarla en términos de su distribución, de su orientación, de su propósito, de su finalidad, en ese punto. Tenía aquí una última, pues más un estudio de caso de Bogotá, pero no sé si alcance. ¿Tú qué dices? Porque me estoy gastando como mucho tiempito. O si hay algunas preguntas o Ya algo. sé, acá el tiempo es nuestro enemigo. Pues mira, te manda a felicitar Andrea Urrego Torres, muy interesante el tema. Y Ralph Tejeda también nos comenta la contención emocional en una situación compleja para tratar con niñas, niños y adolescentes. Y creo que acá la clave de todo lo que has dicho, que hoy nos compartiste mucha información, estos reportes son muy valiosos, son oro molido para también comprender desde esta estadística, ¿no? A nivel nacional, las similitudes que compartimos, porque como bien dices, somos Latinoamérica, ¿no? Pero quizá la realidad de Colombia un poquito más diferente que la de México, ¿no? Cuando nosotros apenas estamos ahorita este lunes regresando todos los niveles educativos a presencial. Entonces, a mí me resulta muy interesante la palabra que mencionaste de reinventar la escuela, resignificar la escuela. ¿Cuál es esa nueva escuela a la que vamos a regresar? ¿Podrá ser igual? Ya no somos iguales los docentes, las y los docentes, ya no son iguales las niñas, niños, adolescentes y jóvenes universitarios también, ¿no? Porque esto es como todos los niveles educativos Mm. han experimentado este cambio, ¿no? No porque ya sean universitarios, ¿no? Ellos no van a ser afectados también por este regreso a las aulas. Y entonces acá nos encontramos mucho en mi experiencia frente a grupo, pues este miedo, ¿no? A convivir con el otro, el miedo a enfermarme, el miedo a contagiar, el miedo también a hablar, ¿no? O sea, cuánto trabajo nos cuesta ahora que estos chicos y estas chicas hablen en una clase, ¿no? Y que también puedan tener esta resignificación de los aprendizajes. Como bien dices, la pandemia para muchos, la mayoría en todas estas literaturas, incluso platicando con los chicos, las chicas, fue como, siento que no aprendí nada, ¿no? Y entonces a mí me preocupa mucho cuando me dicen eso, siento que no aprendí nada, o sea, ¿cómo? O sea, la pandemia fue como una especie de caja negra en donde quién sabe qué sucedió ahí, ¿no? Y salió otra cosa diferente a la planeada, ¿no? Entonces, estos aprendizajes, retornarlos a las aulas presenciales, pero también cuidando esta vulnerabilidad y esta parte emocional. Y entonces aquí los invitamos a que nos dejen sus preguntas para el doctor Fernando. Y la mía sería esto, ¿no? Básicamente, o sea, en esta reinvención de la escuela, ¿cuál es la chamba que nos toca a nosotros o nosotras como docentes? ¿Cuál sería nuestra chamba ahí? Nuestro trabajo, pues, es que aquí le decimos chamba en México. Mm. Pues mira que el papel que nos toca a nosotros como docentes es bastante complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy ubicando eh, con bueno, con la escuela normal la formación de maestros, ¿m? Formación de maestros para las infancias. Y entonces, algo también que hay que resaltar, y te lo he venido como ubicando también acá, es el hecho de cambiar ese paradigma de esa escuela tradicional, ¿no? En ese punto, ¿sí? De pronto también nosotros no somos los mismos docentes de hace 2 años a los de ahorita. ¿M? Entonces nos hemos dado cuenta que de una u otra forma por algunos factores familiares o sociales, pues eso también ha hecho que hayamos cambiado también bastante nuestra perspectiva
¿cierto? Con relación a la docencia. ¿M? Entonces, de pronto pensar que para uno como docente ya no es importante la cantidad o el cúmulo de conocimientos que pueda llegar a adquirir un estudiante, ¿sí? Sino más bien la sensibilidad y la concientización que pueda llegar a tener frente a otros factores o otros elementos, ¿no? Creo que ese ha sido un cambio también fuerte, ¿no? El como docentes pensar y darle prioridad ya a otros factores, ¿sí? En ese punto. De una u otra forma, los chicos me dicen, profe, es que la información se consigue por cualquier lado y tienen razón. ¿Ve? La información ahorita es de lo más fácil de conseguir, ¿sí o no? La chamba de los docentes, en este caso, sería el generar esos procesos de sensibilización y conciencia frente a, ¿no? Frente a ese saber pedagógico, frente a ese acto educativo en términos de Freire, buscando una reflexión, ¿no? Buscando una sensibilización y de una u otra forma también buscando una conciencia social en ese punto. ¿M? Eso sería como importante mirarlo ahí, ¿no? Eh, que yo soy de ciencias sociales, que tú eres de español, que tú eres de matemáticas, sí, pues son saberes, ¿no? Son campos de saber y de conocimiento que profesionalmente te forman. ¿M? Pero el hecho de ser docente y maestro va más allá de tener esos saberes, ¿ya? Que de una u otra forma en algún momento te formaron como profesional, pero que a lo largo de los años tu experiencia te ha llevado a encontrar que no es lo prioritario, ¿no? Que no es lo fundamental, sino que hay cosas mucho más fuertes que solo los profes estamos destinados a hacer, que nadie más los va a hacer. Eso sí es cierto. Excelente. Pues bueno, pues te despedimos con un aplauso acá virtual desde México. Te agradecemos muchísimo este diálogo, esta interacción que sigue nutriendo, ¿no? La virtualidad llegó para quedarse porque justo es una herramienta que nos permite acercarnos, ¿no? A las distancias que existen entre los países, pues se hacen más cortas. Entonces, pues tuvimos un cachito de Bogotá acá y entonces te agradecemos mucho esta plática. Y pues bueno, los invitamos a seguirnos escuchando los próximos webinars que transmitimos de manera mensual y gratuita aquí en Educa Conciencia y patrocinados también por Unidad Educa. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Le mandamos un abrazo, que esté muy bien y estamos en contacto. Seguimos en diálogo. Vale, Leticia, oye, muchas gracias por la invitación y nada, cualquier cosita, tú sabes que me comentan, pueden contar conmigo en cualquier momento o espacio, ¿vale? Muchísimas Listo. gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Hasta cuídate la mucho. próxima. Vale, Chao. chao.